10. Bueno, esta es la sesión número 3. La sesión número 3 es la evaluación de riesgo cardiovascular y dislipidemia desde el punto de vista de un taller práctico. Primer punto, ¿cuál es la primera causa de muerte en el mundo? La primera causa de muerte en el mundo es cardiovascular, cardio-cerebro-vascular. Segundo punto, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona tenga un evento cardio-cerebro-vascular? Obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia, alimentación, estilo de vida. Todos son factores que aumentan el riesgo cardiovascular. Hay que remontarse a la conferencia sobre dislipidemia que está montada en tema. Y hay que revisar nuevamente, digamos, la cronología de esta conferencia, porque es indispensable que ustedes entiendan que la dislipidemia o los valores de colesterol tienen una meta diferente de acuerdo al riesgo cardiovascular. O sea, de acuerdo a toda la carga que usted tenga de factores de riesgo de presentar un evento cardiovascular, de acuerdo a toda esa carga, usted tiene un riesgo de presentar un evento. Y si usted tiene un mayor riesgo, su nivel de colesterol tiene que estar aún más bajo. Por eso, la meta de niveles de colesterol debe estar acorde a su riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces, es importante saber evaluar el riesgo cardiovascular, saber cómo está el LDL de mi paciente, cuál es la meta de colesterol a la cual yo quiero llegar, y lo otro que tienen que tener clarísimo es el mecanismo de acción y potencia de cada uno de los medicamentos hipolipemiantes. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar esta imagen, porque quiero que cada uno de los casos que van a desarrollar los desarrollen con esta imagen y la llenen esta imagen de acuerdo a las características de los pacientes. Quiero que con cada una de las historias clínicas en el triángulo pongan cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente. El riesgo cardiovascular de este paciente lo sacan así. Ustedes tienen que saber, en primer lugar, utilizar una herramienta para medición de riesgo cardiovascular. Pueden utilizar la de Framingham o la tabla de la American Heart Association. Adicionalmente, ustedes pueden establecer el riesgo cardiovascular de acuerdo a factores directos. Por ejemplo, pacientes de muy alto riesgo son los que han tenido eventos cardiovasculares o los que tienen compromiso de la función renal menor de 30, o los que tienen diabetes con compromiso de más de 3 órganos blanco, o que tienen una diabetes con una duración más de 20 años, o que al realizarle la evaluación de riesgo cardiovascular, necesito que a cada paciente le saquen la evaluación de riesgo cardiovascular, esas herramientas están en internet, este riesgo cardiovascular sea más de 10% a 10 años. ¿Okay? Esos pacientes tienen muy alto riesgo y su meta de colesterol es menor de 55 miligramos por decilitro. Obvio, si usted tenía un infarto, pues usted tiene mucha más probabilidad de tener otro infarto. O si usted tiene todos estos factores de riesgo, pues la carga aterosclerótica es gigante. La probabilidad de que esa placa sea inestable y se erosione y genere trombos, aterotrombosis, pues es muy alta. Por esa razón su LDL debe estar lo más bajo posible. Ahora, usted tiene un alto riesgo cuando usted está hipertenso, más de 180 a 110, si usted tiene enfermedad renal crónica moderada, entre 30 y 59 mililitros por minuto, si usted tiene diabetes con más de 10 años de duración, si su LDL, y solo si su LDL es más de 190, usted también tiene un alto riesgo cardiovascular. Así sea, no tenga ningún otro factor de riesgo. Solo tener el colesterol sobre 190 es alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo se llama esa condición? O si su evaluación de riesgo cardiovascular le dice que su Framingham es mayor del 5 al 10%. Eso también lo marca en alto riesgo y su LDL debe ser menor de 70. Riesgo moderado, cuando usted saca la evaluación de riesgo cardiovascular está entre 1 a 5, o sea, un Framingham del paciente de 1 a 5. Cuando su paciente tiene una diabetes mellitus joven, menor de 35 6 tipo 1 o menor de 56 tipo 2, o si la duración es menor de 10 años. Pero es diabético, o sea, usted puede ser diabético, tener una diabetes de corta duración, aún así usted es de riesgo moderado. Solo diabetes de corta duración, usted ya es de riesgo moderado, su LDL debe ser menor de 100.
O si usted tiene un score menor del 1%, su riesgo es bajo. Y miren, o sea, nosotros somos de riesgo bajo. La ideal es que nuestro colesterol LDL sea menor de 116. Para cada riesgo existe una meta de colesterol. Esto es lo que yo quiero que ustedes evalúen acá. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de mi paciente? Analizo esa imagen que vimos anteriormente y establezco el riesgo cardiovascular. E inmediatamente, cuando uno evalúa un riesgo, pues sabe cuál es su meta. ¿Cuál es la meta deseada de ese paciente de acuerdo al riesgo? Para saber qué tan lejos estoy de la meta, pues yo tengo que saber cuál es el LDL de mi paciente, para saber qué tan lejos estoy de la meta. Y yo no puedo, digamos, ser imaginativo y pensar que cualquier terapia me va a servir. Yo tengo que saber, necesito saber qué tan potentes son los medicamentos que voy a utilizar. Por eso, otra de las tareas que necesito que revisen es revisar las estatinas. Primera pregunta de las estatinas, mecanismo de acción. Segunda pregunta de las estatinas, potencia de las estatinas. ¿Cuánto baja el colesterol LDL en porcentaje? La lovastatina, la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina. ¿Cuánto bajan el colesterol LDL esas estatinas? Y su mecanismo de acción. Otro de los hipolipemiantes, el ezetimibe. ¿Cómo funciona el ezetimibe? ¿Y qué tanto porcentaje de LDL baja el ezetimibe? Otro de los hipolipemiantes, los inhibidores de PCSK9. ¿Cuánto bajan el colesterol LDL los inhibidores de PCSK9? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es la PCSK9? O sea, la PCSK9, ¿en dónde está? ¿A qué se une? ¿Y qué tiene que ver con los receptores? ¿Ok? Para saber cómo funciona la PCSK9 y saber por qué unos anticuerpos monoclonales van a mejorar los niveles de LDL. Cuando ustedes establecen este cuadro, usted sabe que lo que le va a dar funciona o no funciona. Puede ser. Funciona o no funciona. De tal manera que, de tal manera que, de tal manera que estableciendo esta evaluación, usted sabe cuál es la meta de su paciente. Entonces, vamos a observar caso 1, 45 años, no tiene ningún factor de riesgo. Mire su colesterol total 190, triglicéridos 143, HDL 35, LDL 120. Presión arterial normal, hace ejercicio, no fuma. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? Evalúen el riesgo cardiovascular, saquen el riesgo cardiovascular con la escala de Framingham. Miren a ver cuál es la probabilidad de un evento cardiovascular a 10 años. ¿Ok? Y clasifíquenlo. Bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. ¿Y cuál sería la meta de colesterol para este paciente? LDL. Quiero que averigüen adicionalmente una dieta vegetariana que tanto baja el colesterol LDL. ¿Listo? Bueno, caso número 2. 25 años, sin hipertensión, hace ejercicio, no fuma. Ha tenido historia en la familia de infartos. Señora, acuérdese de las preguntas que yo hago. Señora, ¿en su familia han tenido infartos? Sí. ¿Por qué han tenido infartos? ¿Por qué hay familias que tienen infartos? Venga, le medimos un colesterol. Colesterol total en 250, HDL en 30, triglicéridos normales, LDL en 195 y si lo repetimos y salió en 200. Entonces, busquen cómo se clasifica una persona que tiene un colesterol LDL sobre 190, cómo se llama ese diagnóstico. Y adicionalmente, búsquenme las 3 causas genéticas por las cuales ocurre ese diagnóstico. ¿Cuáles son las características clínicas de las personas que tienen este diagnóstico? ¿Cuáles son las mutaciones, las 3 mutaciones por las cuales ocurre este diagnóstico? Y adicionalmente, quiero que evalúen cuál es la meta de colesterol LDL para estas personas. Quiero que en cada uno de los casos me pongan cuál es el medicamento que le pondrían y por qué. Hay que saber la potencia de la estatina o del medicamento que le pongan y calcular a qué meta llegaría de colesterol con esa estatina. Por ejemplo, si yo estoy en 200 y una rosuvastatina de 40 miligramos me baja el 50%,
pues me llega a 100 miligramos por decilitro. Esa es la meta para las personas que tienen muy alto riesgo, o alto riesgo, perdón. Hay que establecerlo. Eso es lo que quiero que hagan. Tercer caso, 60 años, obesa, diabetes, hace 10 años, hipertensión, un LDL en 100, hace ejercicio, no fuma. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de esta persona? Obesidad, diabetes, hace 10 años. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la meta de colesterol LDL de esta persona? ¿A dónde debe llegar? Caso 4. Obesidad, diabetes hace 10 años, hipertensión revascularizada y tiene infarto, tiene un LDL en 190, hace ejercicio, no fuma. ¿Cuál es el riesgo? Infarto. ¿Cuál es el riesgo del infarto? ¿Cuál es la meta de las personas de colesterol LDL de las personas que han tenido un infarto? Entonces ustedes empiecen a manejar porcentajes. Estoy en 190. ¿Una estatina de alta potencia será suficiente para la meta que yo quiero llegar o no alcanza a llegar? Con el ezetimibe, que es un 15% adicional, ¿será suficiente? ¿O necesitaré adicionar un inhibidor de PCSK9 que baja un X% adicional que ustedes van a revisar? Lo mismo, hagan el cuadrito o el triangulito a este caso para que ustedes establezcan siempre cuál es el riesgo cardiovascular de mi paciente después de establecer una historia clínica, cuál es el LDL de mi paciente, sabiendo el riesgo, cuál es la meta, y sabiendo qué tan lejos estoy de esta meta, o sea, el LDL de mi paciente y la meta, pues cuál es el medicamento que tengo que utilizar para poder conseguir llevarlos a metas, ¿ok? Eso es lo que quiero que realicen en el taller de evaluación de riesgo cardiovascular y llevar a metas de colesterol. Recuerden que deben remontarse a la conferencia de riesgo cardiovascular y dislipidemia que ya está montada en tema. Un saludo.